¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a mi canal Biblioteca de Vocaciones. Mi nombre es Germán y en el video del día de hoy por fin vamos a estar analizando uno por uno cada uno de los 70 tomos que componen la colección Maestros del Fantástico. Esta colección salió primero en España y en México y está teniendo muy pero muy buena acogida. Es una colección de libros clásicos, es una serie de 70 dijimos, tomos clásicos que incluyen, además de un poco de fantasía, algo de ciencia ficción y vamos a decir cuáles de estos me parece que por ahí no son fantásticos, pero aún así no por eso dejan de ser grandes libros. Bueno, vamos a ir uno por uno analizando los 70 tomos y al final del video te voy a decir cuáles son para mí los imprescindibles, aquellos que deberías comprar en el caso de no tener el dinero para toda la colección. Sé que este video llega bastante tarde, unos meses tarde, debería haberlo hecho ya hace muchas semanas. Soy yo, es el canal el más perjudicado de sacar tan tarde este video, aún así pido disculpas por la demora, es un video que me han eh, pedido y que me han reclamado, incluso porque yo vengo prometiéndolo desde que en enero, febrero realicé el de las grandes novelas de aventura. Igual, espero entonces no decepcionarlos y que el video les guste. Vamos. Maestros del Fantástico, las obras maestras del género fantástico en una edición extraordinaria, distopías, horrores, mundos imaginarios. Y bueno, y en esta foto muy pero muy bonita vemos ya algunos adelantos de justamente Herbert George Wells, los dos libros que hemos visto en el canal, La máquina del tiempo, La guerra de los mundos, El gato negro de Edgar Allan Poe, Drácula de Bram Stoker, Frankenstein de Mary Shelley y el Dr. Jekyll y el Señor Hyde de Stevenson. Quizás Frankenstein, Drácula y Jekyll y Hyde, tres de los monstruos más famosos de la literatura, ¿no? Creo los más famosos, tal vez junto con el hombre invisible. Dice aquí también que será una edición ilustrada. Quiero aprovechar una vez más para darle las gracias a nuestro amigo Christian de la comunidad que me envió dos de los libros de esta colección de Herbert George Wells justamente. Aquí tenemos el folleto y los libros que me envió que son La guerra de los mundos y La máquina del tiempo. Estos dos libros de Wells justamente son algunas de las primeras ediciones que salieron en la colección. Si quieres ver el unboxing que hicimos en vivo de estos libros, te lo voy a dejar por acá. También, si quieres ver otros unboxing, te recomiendo los de dos canales amigos españoles que son La Viñeta Indiscreta y Proyecto Daiva. Te recomiendo esos dos canales y ahí vas a poder ver también los unboxings que hicieron de al menos el tomo número uno, que es La máquina del tiempo. Ellos son españoles, así que fueron los primeros en tener estos libros. Bien, aquí están las entregas de la colección. Como vemos, solamente tenemos los títulos y no los autores, así que en algunos casos hay libros que tienen varias versiones, es decir, que se llaman igual, libros de distintos autores, y en este caso voy a analizar el que yo más o menos creo que va a estar en la colección. La colección arranca con este libro, La máquina del tiempo de Herbert George Wells. Herbert George Wells es un autor más que nada conocido como ciencia ficción, es decir, uno de los pioneros, junto con Julio Verne, de la ciencia ficción, de los creadores de la ciencia ficción. En el caso de La máquina del tiempo podemos estar ante un libro justamente de ese género, trata de viajes en el tiempo, un científico viaja al futuro y en lugar de ver un mundo maravilloso con autos que vuelan, lo que ve es un planeta completamente distópico. En este caso entonces vamos a tener, además de aventura, ciencia ficción, crítica a los seres humanos. De Wells también vamos a tener el tomo número 5, que es La guerra de los mundos, en donde justamente nos cuenta la invasión a nuestro planeta por parte de seres de otros sistemas. Estos seres son completamente hostiles, nos van a invadir, nos van a atacar y nos van a querer exterminar y la humanidad deberá justamente unirse para vencerlos. Si viste la película con Tom Cruise, sabes de lo que te estoy hablando, nada más que no transcurre en la actualidad, sino hace un siglo y pico. Este libro, al igual que La máquina del tiempo, son quizás las primeras veces que los seres humanos en la literatura viajaron justamente en el tiempo o la primera vez que los alienígenas nos invadieron. Son dos libros terriblemente importantes dentro de la historia de la literatura. Fueron las... A ver, primero, La Guerra de los Mundos fue quizás el primer libro relevante, importante, que justamente juega con el tiempo, con la cuarta dimensión, con el descubrimiento de los viajes en el tiempo.
Y la Guerra de los Mundos es la primera invasión alienígena de la historia en la literatura, al menos de los libros más importantes que nos han llegado. Dos libros de ciencia ficción, no de fantasía en sí, pero con una ciencia ficción muy poco verosímil, ¿no? Invasiones alienígenas, viajes en el tiempo, cosas muy raras. De eso escribía Wells. Hay más libros de Wells en esta colección. Tenemos El hombre invisible, que es el número 9. El número 9, El hombre invisible, cuenta justamente la historia de otro científico, como los anteriores, que en este caso descubre la fórmula para hacerse invisible. Y lo va a usar, pero con fines delictivos. Se intentará frenar la locura de este tipo. No es un libro demasiado complejo, pero es bastante interesante la trama y también hay crítica a los seres humanos. El tomo número 14 es La isla del Doctor Moreau y en esta va a aparecer otro científico que está completamente trastornado con la ciencia, en este caso va a crear criaturas humanoides. Es imposible que yo pueda seguir adelante sin explicarte primero un concepto que viene de la filosofía que es el positivismo. El positivismo es una escuela justamente del pensamiento europeo de la época, sobre todo de Francia, y Augusto Comte se llama el filósofo principal de esta corriente, que creía que la ciencia tenía la respuesta de todo prácticamente, creía que la ciencia de la sociedad, la sociología de aquella época, nos iba a traer todas las respuestas y que era una ciencia tan exacta como las ciencias naturales. Esto nos iba a llevar a un enorme progreso, a un enorme progreso, y eso iba a hacer que todos los seres humanos, gracias a la ciencia, seamos muy, muy felices. Wells escribe en contra de esa corriente. Está completamente convencido de que el positivismo está mal, está equivocado, y Wells escribe todos estos libros, La Guerra de los Mundos, en donde los seres humanos tenemos problemas para unirnos, para enfrentar a la invasión. Él, los viajes en el tiempo, como es La máquina del tiempo, El hombre invisible, en donde el tipo apenas consigue hacerse invisible, en lugar de hacer cosas buenas, hace cosas malas, y La isla del Doctor Moreau, en donde también se abusa de la ciencia, ¿sí? Entonces te demuestra con esto, en donde el tipo crea criaturas humanoides, pero termina siendo un desastre ecológico, demuestra con esto Wells que la ciencia no necesariamente nos va a llevar al progreso y esto lo demuestra en fin del siglo XIX, en plena Belle Époque francesa, en Francia encima, en Francia que es el centro de esta locura que fue el positivismo, el centro de esta idea de que el progreso nos va a hacer felices a todos y que la ciencia nos va a hacer felices a todos. Esto es antes de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Antes de todo ese desastre que la ciencia va a ocasionar con armas hiperdestructivas y se va a demostrar también que el ser humano con la ciencia no la va a utilizar solo para el bien. Pero El hombre invisible ya fue escrita muchísimas décadas antes de la Primera Guerra Mundial y lo mismo este libro que estoy diciendo, La isla del Doctor Moreau. El libro número 18 es Los primeros hombres en la luna. En ella dos hombres viajan a la luna dentro de una máquina inventada por ellos. El libro es fantasía, porque su ciencia ficción quizá no está del todo bien lograda, ¿sí? No es un viaje a la luna en donde se explique bien cómo fue el proceso, como el de la Tierra a la Luna, el libro de Julio Verne, ¿no? Teniendo en cuenta de que este libro, de la Tierra a la Luna, fue escrito 40 años antes, es probable que Wells no haya querido crear una obra igual. Entonces hizo esto que es mucho más inverosímil. Hay selenitas, por ejemplo, en esta obra, y es un libro que no envejeció tal vez bien para la ciencia ficción, pero si lo ves como lo que es realmente un libro de fantasía, lo vas a apreciar muchísimo más. Wells fue un gran escritor y está representado de manera enorme en esta colección con, no los conté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 libros. De 70 tomos que tiene la colección, hay 9 libros de Herbert George Wells. El tomo número 24 es El alimento de los dioses. Y esta también es una crítica al positivismo, cuando no Herbert George Wells. Es una crítica también al positivismo. En estos dos científicos, al igual que en los primeros hombres en la luna, estos dos científicos crean un alimento especial capaz de hacer gigante al quien lo coma. Entonces crea una enorme cantidad de seres humanos y animales gigantes. Por la supervivencia entonces habrá una guerra entre gigantes y no gigantes. Seguimos con la guerra, seguimos con la crítica al progreso. Tenemos en el tomo número 32 La guerra en el aire. Antes de la Primera Guerra Mundial, este libro critica la visión positivista, eurocentrista y procolonialismo que decía que Inglaterra vencería en una última guerra necesaria para obtener
la paz en el mundo. Todo esto ocurriría una vez sometidas todo el resto de sociedades juzgadas solo por hablar otro idioma. La historia cuenta más o menos de esto: un hombre, un joven, ve el ataque a Nueva York de unos dirigibles, de una flota de dirigibles alemanes. El resultado de la batalla es profético y nos viene a decir desde, repito, antes de la Primera Guerra Mundial, lo devastadora que sería una guerra con aviones, como fueron casi todas prácticamente las que vinieron después. El tomo número 36 es Cuando el dormido despierte. En esta obra un hombre despierta de un coma luego de 2 siglos y descubre que es dueño de la mitad del mundo, ya que tenía inversiones que fueron muy bien administradas por unos seres humanos que van a intentar acabar con él una vez que justamente éste se despierte. Es una distopía porque la tecnología no ha mejorado la vida de los seres humanos y obviamente es también parte del antipositivismo. El tomo número 60 es En los días del cometa. Aquí un cometa va a pasar cerca de la Tierra y va a despedir un extraño gas, una extraña sustancia que va a eliminar todos los malos deseos de los seres humanos. Es una utopía en este caso, en donde los seres humanos van a intentar racionalizar sus nuevas emociones. Como el protagonista de este libro es un asesino, una persona que quiere asesinar, justamente desde su punto de vista y desde sus cambios de sensaciones, vamos a poder entender cómo será la nueva humanidad ya sin maldad. Como verán, esto sí es un libro de fantasía, no es ciencia ficción, y bueno, y podemos ver aquí cómo George Wells también ha escrito mucha fantasía, a pesar de ser conocido fundamentalmente como un autor de ciencia ficción. Porque claro, fue uno de los primeros y de los pioneros de la ciencia ficción, pero escribió también fantasía. Pasamos al siguiente autor. El segundo tomo de la colección es Drácula, ni más ni menos, de Bram Stoker. No falta mucho decirte de qué trata Drácula. Hemos hablado de este libro muchísimas veces porque es uno de mis favoritos de terror. Se escribe a fin del siglo XIX, es un terror gótico, pero ya no del período gótico, sino que Bram Stoker escribe un terror gótico un poco más moderno, ¿sí? Drácula es justamente la cumbre de la literatura vampírica que ya venía de antes, los vampiros venían de antes y vamos a volver a hablar de esto más adelante en el video. Y Drácula nos cuenta la historia de este conde que vive en el castillo de Transilvania, con mujeres muy sexys, sin espejos, que duerme solo de día y que justamente no duerme de noche, y que va a recibir un huésped muy especial que va a atormentar, y luego en Londres, en Inglaterra, se van a ocasionar unos extraños asesinatos de personas que aparecen mutiladas con colmillos clavados en la garganta. Bueno, el doctor Van Helsing va a investigar, se va a dar cuenta que Drácula tiene que ver con esto, lo va a perseguir y bueno, Drácula es una extraordinaria novela, no te voy a decir más nada, léela, léela, porque encima Drácula puede ser tranquilamente el primer libro que leas en tu vida, es un libro muy, muy accesible. Otro de los libros de Bram Stoker es el número 23, La guarida del gusano blanco. En esta, un monstruo con forma de serpiente vive en un pozo, en un lugar que está relacionado con un templo pagano. Este va a adoptar la forma de una mujer hermosa para engatusar a los hombres. Fíjense qué concepto interesante que luego va a ser utilizado también con los demonios, ¿no? Demonios, vampiros, utilizando la forma de una mujer hermosa. Esta es la última obra, la última novela de Stoker y forma parte, por supuesto, del canon. El número 53 también es de Bram Stoker, se llama La joya de las 7 estrellas. Esto es terror puro, duro y fantástico con elementos egipcios como momias y maldiciones. Debo decir que este tipo de obra me fascina, me gustan las momias, Egipto y todo lo que tiene que ver con estos temas. Stoker escribe fin del siglo XIX, yo no leí esta obra en particular, pero sí leí Drácula y puedo recomendar el autor por Drácula y eso hace que quiera, por supuesto, que tenga muchas ganas de leer este libro y por cierto es recomendado por casi todo el mundo que lo leyó. La siguiente autora es Mary Shelley y Mary Shelley tiene dos libros. El primero, por supuesto, es nada más ni nada menos que Frankenstein. Frankenstein no es una historia de terror, sí es una historia de fantasía, no es ciencia ficción, como dicen por ahí, nunca explican cómo se revive el monstruo. Trata de un científico, como los de Wells. Mary Shelley también escribe este tipo de obras, en donde un científico crea un monstruo a partir de cadáveres, les da vida y este monstruo va a sentir el rechazo, primero de su propio creador,
que le empieza a decir bestia abominable, me arrepiento de haberte creado, todo ese tipo de cosas, y el monstruo va a salir a matar gente. Es una obra que intenta que vos empatices con el monstruo. En cierta forma ves al científico como un villano en esta historia. Pero claro, el tipo es un asesino, el monstruo es un asesino, y a mí me cuesta empatizar con una persona que comete las crueldades que comete. Pero bueno, es un drama, el libro es un drama y el drama se basa, justamente se centra en la figura del monstruo, el monstruo de Frankenstein. Frankenstein es el nombre del doctor. Luego vamos al número 13, que se llama El último hombre. Esta obra transcurre en un futuro posapocalíptico que queda tras una plaga. A diferencia de otras obras, acá abundan los elementos sobrenaturales. Se los adelanto, son profecías estos elementos. Así que es una obra de fantasía. Luego tenemos un autor que es muy conocido, que es Edgar Allan Poe. Y de Edgar Allan Poe hay 4 libros, de los cuales 3 son las famosas narraciones extraordinarias. Yo no sé si van a venir completas, es posible que no, pero bueno, no sé cuáles van a ser los cuentos que estén incluidos en los libros. Supongo que la mayoría, quizás todos, no lo sé porque no sé, no tengo el índice de cada uno de los tomos, son tomos de cuentos. Sí tengo los 3 títulos que van a llegar, que son El gato negro y otros cuentos de imaginación y misterio, La caída de la casa Usher y otros cuentos de imaginación y misterio, y El escarabajo de oro y otros cuentos de imaginación y misterio, los tomos 4, 19 y 30 respectivamente. Estos 3 tomos justamente recopilan, seguramente lo van a hacer, van a recopilar las narraciones extraordinarias. No todas son de fantasía, pero sí hay muchas. Hay muchas de fantasía. El gato negro creo que es una. Lo leí hace tantos años que ya no me acuerdo muy bien. La caída de la casa Usher, por supuesto. Y El escarabajo de oro no. El escarabajo de oro no es una obra de fantasía, es una obra de aventuras. Pero bueno, estas obras, Edgar Allan Poe era un gran escritor, las narraciones extraordinarias yo se las recontra recomiendo. Estos 3 libros, estos 3 tomos, sin dudas, estarán entre los imprescindibles. La otra obra que no pertenece a las narraciones extraordinarias es el número 40, Las aventuras de Arthur Gordon Pym. Esta obra forma parte de una trilogía que se fue escribiendo con los años. No es que Poe escribiera la trilogía, solo escribió la primera parte. Luego Julio Verne le va a escribir una continuación. Y Howard Phillips Lovecraft en los años 20, 30, 40 le va a escribir una tercera parte a esta trilogía. La primera justamente es esta, las aventuras de Arthur Gordon Pym. Precursora de Julio Verne, esta enorme aventura está inspirada en Daniel Defoe y contemporáneos. Nosotros ya habíamos hablado de Daniel Defoe varias veces en este canal, es un escritor que yo admiro mucho, uno de los fundadores de la novela moderna, quizá el fundador de la novela moderna y de la novela de aventuras. Descubre un trayecto a través de los mares del sur y las tierras antárticas y habrá aventuras, habrá muchas, pero muchas aventuras en esta historia, la única novela de Poe. El siguiente autor que vamos a nombrar es Stevenson. Stevenson tiene 3 libros. El primero, claramente, El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde, nos cuenta la historia de este doctor, este científico, que crea una poción que cuando se la toma se convierte en un monstruo, se convierte en su yo malvado, en una persona repugnante, terriblemente asquerosa, pero al mismo tiempo este doctor se hace adicto a esta fórmula, se hace adicto a tomar esto, a pesar de que entiende que hace cosas malas cuando se transforma, no puede dejar de tomarla. Una vez, justamente trata de deshacerse de esta fórmula y los efectos empiezan a volverse ya irreversibles. Es una gran obra, muy cortita, El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde, uno de los monstruos más famosos de la historia de la literatura. El tomo número 34 es Los juerguistas y otros cuentos fantásticos y de terror. Los juerguistas es el nombre dado por los lugareños a unos arrecifes que se encuentran cerca de la costa del pueblo en donde transcurre la historia. Parece ser que los vientos emiten desde allí unos sonidos parecidos a gritos humanos y de fiesta, ¿no? Hay un protagonista que va a viajar a este lugar a visitar a su tío y a su prima y va a investigar un naufragio que allí ocurrió y va a entender desde un principio que este naufragio está relacionado un poco con la casa de su tío. Entonces, hay un poco de terror y de miedo y de misterio en esta obra, que no es la única seguramente que tendrá el libro, ya que es un cuento, esperemos que traiga varias historias más. El número 44 se llama El Club de los Suicidas y son 3 cuentos de suspenso victoriano puro y duro. Suspenso victoriano significa que no va a ser una obra de fantasía, ya se los digo. Son 3 cuentos, 3 relatos, novelas cortas, cuentos largos o relatos de suspenso que presagian lo que será luego
Agatha Christie y el misterio. Tengo acá los títulos. El primero se llama Historia del joven de las tartas de crema. El segundo se llama Historia del médico y del baúl de Saratoga, perdón. Y el tercero es La aventura de los coches del Plaza. Repito, historias de misterio que ocupan un lugar entre las obras de Stevenson de esta colección. Pasamos al siguiente autor, que es Oscar Wilde, y por supuesto de Oscar Wilde el libro que está en la colección no es otro sino El retrato de Dorian Gray. Es el número 7 de la colección. Dorian Gray pide un deseo: permanecer siempre joven y que el que envejezca sea su retrato. Y se cumple. Se dedica entonces a vivir una vida de placeres frívolos y esto le traerá algunos problemas. Es la única novela de Wilde. Así como de Poe era Arthur Gordon Pym, de Wilde también tiene solo una novela, El retrato de Dorian Gray. Ahora vamos a pasar a un autor que conocemos muy bien, del que hemos hablado bastante, que es Arthur Conan Doyle. Uno de los videos, si no el video más exitoso de este canal, afortunadamente para mí, fue el de Sherlock Holmes, en el que analizamos la colección de Sherlock Holmes que estaba saliendo en España. Pero no solo de Sherlock Holmes vivió Arthur Conan Doyle, también escribió una saga de un profesor de la que vamos a hablar acá porque está en esta colección. El Mundo Perdido es el número 8 de la colección, el libro número 8, es justamente una historia de mundos perdidos. Ya hemos hablado en las grandes novelas de aventuras, estaba ya también esta novela, transcurre en Sudamérica, en un lugar en donde supuestamente todavía existen los dinosaurios. Estos eran los mundos perdidos. El concepto de mundos perdidos en el siglo XIX eran estos lugares exóticos de la Tierra todavía no del todo explorada por los europeos, en donde en el centro de África o en algunos lugares de Sudamérica, ellos o de Asia, creían que podía llegar a existir, bueno, este tipo de cosas, en donde existe la magia, dioses, sacerdotisas místicas y en el caso de esta novela, dinosaurios. El tomo número 21 de esta colección es El profesor Challenger y la zona ponzoñosa. Decía que este profesor tiene más de un relato, es el protagonista de la novela anterior, El mundo perdido, y de esta, su continuación. Este relato es de ciencia ficción. Resulta que la Tierra está por pasar por una zona en la cual hay un gas que acabará con toda vida. Esto es descubierto por el profesor, que ideará la forma de sobrevivir. Para eso llamará a sus compañeros de la aventura anterior, El mundo perdido. Esta es una novela que nos intenta demostrar lo pequeños que somos en el universo. El tomo número 27 de la colección se llama El parásito y otros cuentos inquietantes. También son cuentos de Doyle. El parásito justamente es uno de vampiros. Habíamos ya hablado de vampiros. En esta colección se va a repetir el tema del vampirismo. Hay acá una historia escrita antes del Drácula de Bram Stoker, en donde justamente el vampiro acosa psicológicamente, no físicamente, a sus potenciales víctimas. Como dijimos, Stoker llevó el género a su máxima expresión, pero Doyle ayudó a construir el mito. El libro número 33 es El abismo de Maracot y es el último de Doyle de los que vamos a hablar. Esto es ciencia ficción submarina. Está inspirado por Verne, publicado en 1929. Decíamos que la ciencia ficción submarina, obviamente como las 20.000 leguas de viaje submarino, es un subgénero de la ciencia ficción no del todo bien explotado a lo largo de la historia. Bueno, este libro justamente trata sobre eso. Este profesor, Maracot, va a descubrir ni más ni menos que la mismísima Atlántida. Es una novela, es un cuento largo o una novela corta, por lo tanto supongo que también el libro es probable que contenga otras historias, sobre todo su secuela que se llama The Lord of the Dark Face, el Señor de la Cara Oscura. Vamos a hablar de otro gran escritor, Howard Philip Lovecraft. El número 10 de la colección es En las montañas de la locura, que es el final. Las montañas de la locura es el final de la trilogía Antártica, justamente que empezaba con el Arthur Gordon Pym en la obra de Poe, seguía con la de Julio Verne, que se llama La Esfinge de los Hielos, y termina con En las montañas de la locura de Howard Phillips Lovecraft. Aquí se narra una expedición a la Antártida que terminará muy pero muy mal y habrá monstruos, claro, como toda obra de Lovecraft. La obra más importante de Lovecraft es La llamada de Cthulhu. La llamada de Cthulhu es el libro, la novela que inaugura el llamado terror cósmico que crea justamente Lovecraft junto con otros escritores amigos o unidos profesionalmente con él. En esta obra un profesor muere y deja unos documentos con los cuales se ejercerá una investigación que llevará a un mundo increíble submarino en donde vive una criatura horripilante que cuenta hasta con una legión de adoradores.
El libro número 20 es el caso de Charles Dexter Ward. En esta obra un señor intentará rastrear a un antepasado alquimista en una investigación que incluirá todo tipo de elementos Lovecraftianos, como magia negra, criaturas antiguas, mitología, etc. Como curiosidad, quiero decir que este es uno de los libros más largos del autor. Luego tenemos el libro número 26, con este son 4 los libros de Lovecraft que tiene esta colección. El número 26 que se llama La sombra sobre Innsmouth. Se trata de un nuevo capítulo del universo monstruoso de Lovecraft, en este caso con el hallazgo de un pueblo en el que existe un culto relacionado con unos seres híbridos, mitad humanos y mitad peces. El siguiente autor del que vamos a hablar es Gaston Leroux, conocido como el autor del Fantasma de la Ópera. De él vamos a tener 3 libros en esta colección. El primero es justamente El Fantasma de la Ópera, en donde el protagonista oculta la deformidad de su rostro con una máscara y se va a enamorar de una cantante de ópera. Este amor lo va a llevar a la locura y le va a hacer realizar un montón de actos deleznables. En realidad no me gusta a mí mucho decir que es la locura lo que le hace realizar estos actos. El tipo comete actos que no están bien claramente y eso no es para nada justificable. Y bueno, de eso se trata esta obra. No es una obra de fantasía ni de aventuras, a pesar de que está en la colección de aventuras y en la colección de fantasía. Es una curiosidad muy importante. Igual es un gran libro. Tenemos 2 libros más de este autor. El número 38 de la colección se llama La muñeca sangrienta. Este es un relato de fantasía en donde vuelve a aparecer un personaje que no es agraciado físicamente. Es este el caso del vecino de la protagonista, Cristina, la cual tiene un amante muy misterioso. Un día, al espiar a la casa de la vecina, este hombre va a escuchar al padre de Cristina gritar «¡No lo mates!» y va a investigar a ver qué pasa. Luego tenemos el número 54, que es la continuación de este relato, que se llama La máquina de asesinar. Es suspenso y transcurre en el mismo barrio que La muñeca sangrienta. Cristina en este caso va a ser secuestrada. Quien la rapta es un personaje misterioso descrito como galán y hermoso, y que quizá tenga algo que ver con su prometido Jaime, quien está obsesionado con seres inanimados y con darles vida. Es un estilo Frankenstein, pero que comparte personajes y universo con La muñeca sangrienta. Vamos a pasar a otro gran escritor muy pero muy famoso, Jack London. Jack London, escritor norteamericano, tiene acá 1, 2, 3, tiene 4 libros. El primero es el número 12, La peste escarlata, y es quizás el primer libro de vecina catástrofe de la historia. En el año 2013 una peste invade el mundo y vamos a ver cómo en la mayoría de estas obras la forma en la que la falta de energía genera caos en el mundo. Influyó sobre todas las obras posapocalípticas de la historia, ya sean libros, novelas, cómics o series, en todo, The Walking Dead, Resident Evil, todo empieza acá, con esta obra, La peste escarlata de Jack London. En la historia, uno de los sobrevivientes le cuenta a uno de sus hijos salvajes, porque los hijos son salvajes, los hijos ya no pertenecen al mundo actual, pertenecen al mundo salvaje del futuro. Entonces, un personaje sobreviviente a la plaga le va a contar a su hijo salvaje lo que era el mundo justamente antes de el apocalipsis. Si bien no es una historia de fantasía, justamente no es fantasía, porque ni siquiera me animaría a decir que es ciencia ficción, ya que no se viaja al futuro, simplemente se cuenta una historia que transcurre en el futuro y tenemos crítica también al siglo XIX. El número 22 es El vagabundo de las estrellas. La obra es un drama que cuenta la historia de un convicto obligado a permanecer atado a una camisa de fuerza. Esto le provocará una especie de delirio que lo llevará a revivir vidas pasadas y a darse cuenta de un montón de cosas que le van a ocurrir a la humanidad. Ve crisis, guerras, hambrunas y todo esto lo va a convertir en una especie de profeta. Es a través de este personaje profeta que por ahí estemos leyendo las ideas del propio Jack London. Es por cierto su última novela. El número 35 se llama Antes de Adán, también de Jack London. Tenemos 4 de Jack London. Es una obra que ¿es fantástica o no? Bueno, vamos a verlo ahora. Es la historia de un hombre que tiene un sueño en el que vive en el periodo Pleistoceno y es un cavernícola. Descubre allí una sociedad primitiva en donde existen seres más avanzados que otros, los más avanzados que ya han descubierto el fuego y los menos avanzados que ni siquiera han dejado todavía los árboles. Pasamos entonces al número 43 de Jack London, El talón de hierro. Es una novela distópica de ciencia ficción de principios del siglo XX, con alto contenido político que critica el capitalismo antes que la Revolución Rusa, al igual que a una democracia que considera aristocrática. Basada obviamente en Marx, imagina la revolución socialista del proletariado. Tal vez lo podamos ver como una ciencia ficción futurista. ¿Es realmente una novela fantástica? Bueno, yo no leí la novela, no puedo opinar, tendría que ver eso para saberlo. Un autor austríaco llamado Meyrink tiene
dos libros en la colección. El primero es el Golem, el número 16. Hay un Golem de Borges, pero es un poema, así que supongo que el Golem de esta colección será el de este autor Meyrink. Es una historia compleja en donde un hombre con pasado traumático es sometido a hipnosis para olvidar cosas, pero cuando se despierta de esa hipnosis es acusado de homicidio y no se acuerda nada. Mientras tanto hay un montón de eventos sobrenaturales que se suceden alrededor. De eso trata el Golem. Y después tenemos la otra obra que es de este autor, que es El Dominico Blanco, que es el número 45 y es un cuento místico. Describe un viaje espiritual realizado por el protagonista a través de una versión onírica de su propia ciudad. Será este viaje acompañado con unas entidades espirituales. Es un libro de 1921, hay algo de vanguardia en él y quizás Freud y el surrealismo. Vamos a seguir adelante con un autor que todos conocemos y es muy importante en este canal, Julio Verne. De Julio Verne hay tres libros. El primero es el número 17, se llama Un periodista en 2889. Este es un relato de Verne que encontré clasificado con el género infantil y la historia tiene elementos de ciencia ficción. Es uno de los relatos en donde Verne reflexiona sobre distintas cosas, en este caso el periodismo en el futuro, y como curiosidad no está en la colección de Verne que yo tengo, lo que significa que es un libro que si llega a salir en Argentina habrá que buscar dinero de donde sea porque me hace falta. El tomo número 42 es De la Tierra a la Luna, una obra de ciencia ficción pura y dura, no tiene nada de fantasía de la Tierra a la Luna, absolutamente nada. Es una obra corta de ciencia ficción. ¿Tendrá su secuela? La secuela se llama Viaje alrededor de la Luna. Para mí muy necesaria para entender la historia, porque no hay de la Tierra a la Luna sin el viaje alrededor de la Luna. O sea, de la Tierra a la Luna cuenta la preparación del viaje y es viaje alrededor de la Luna en donde justamente llegamos a la Luna. Los personajes ven la Luna. Entonces, ¿tendrá esa secuela? Esperemos que sí. Y el tomo número 61 es El Castillo de los Cárpatos. Y acá, señores, sí tenemos una de las pocas obras de fantasía que escribió Julio Verne de vampiros. Según todos los autores especializados, es un libro muy bueno. Todos lo recomiendan. Yo no puedo porque no lo leí, pero te puedo recomendar el autor. Julio Verne. Transcurre en la emblemática Transilvania y en esta obra también Julio Verne va a aprovechar para incluir algunas de las máquinas salidas de su imaginación, como en su ciencia ficción. Además, transcurre en Transilvania y hay montañas y seguro que Julio Verne, estoy especulando, seguro que va a ahogarnos en descripciones de unos lugares fantásticos. El tomo número 25 es Cuentos góticos de Elizabeth Gaskell. Tenemos acá distintos relatos que contienen varios elementos de este estilo, el gótico. Crímenes, espíritus vengadores, romances truncados, castillos, ruinas, etc. Es como un Jane Eyre de Emily Brontë, pero con elementos sobrenaturales. Número 28 de Capek tenemos La Guerra de las Salamandras. Publicado antes de la Primera Guerra Mundial, cuenta la historia del hallazgo de unas salamandras gigantes y la utilización de estas con fines bélicos e industriales. Capek se va a detener a analizar el papel que en esta distopía van a tener los medios de comunicación y las instituciones científicas y comerciales. Con dos libros tenemos a Guy de Maupassant, este autor francés. Tenemos en el número 29 El Orla y otros relatos que son cuentos de terror. El Orla trata sobre un hombre que se siente poseído por un ser extraño y misterioso, invisible, que lo controla y va acabando poco a poco por su vida. Este libro se escribió mucho antes que El Exorcista y claramente El Exorcista está inspirado en él. El libro por un lado, pero también la película, que la película es quizá la película de terror más emblemática de todos los tiempos, está basada en un libro que a su vez está inspirado en El Orla de Guy de Maupassant. Fíjense qué interesante, qué descubrimientos que vamos haciendo. El tomo número 46 se llama Suicidas y otros relatos de terror. Este autor vive en la segunda mitad del siglo XX, loco, enfermo, muere en una institución mental bajo una gran depresión y escribe allí bajo una gran depresión también. Tuvo varios intentos de suicidio y este libro trata justamente de una carta suicida. ¿Es de fantasía? No le encuentro yo elementos algunos de fantasía. Pero bueno, no leí el libro, así que no puedo estar de esto seguro. Después tenemos a un autor que se las trae. No es un gran escritor, pero es un autor muy importante en el género de la fantasía, que es Edgar Rice Burroughs. Edgar Rice Burroughs, conocido como el autor de Tarzán, tiene una segunda saga que es muy famosa, que es la saga de John Carter, de Marte. Esta saga tiene 11 libros, de los cuales esta colección va a publicar los 4 primeros. El número 31, Una princesa de Marte, el 39, el 49 y el 56. Este libro, a pesar de que transcurre en Marte,
es fantasía, no es ciencia ficción. Y voy a explicar por qué. Porque si bien transcurre en otros planetas y son elementos que uno relacionaría a la ciencia ficción, en estos planetas siempre hay elementos de fantasía. Esto es lo que se llama subgénero de espada y planeta. Por cierto, Tarzán, a partir del segundo libro, El regreso de Tarzán, también contiene elementos sobrenaturales. Es una obra escrita en la primera mitad del siglo XX que inspiró a otras como Star Wars, por ejemplo, o quizá algunas de las obras de Clarke o de Bradbury. El tomo número 1 de la colección se llama Una princesa de Marte. Un soldado de la Guerra Civil estadounidense encuentra un portal a Marte, llega a este planeta rojo y descubre que allí tiene poderes sobrenaturales. Algo así como Superman, no sobrenaturales, sobrehumanos. Luchará contra algunos habitantes de este planeta y a través de sus triunfos irá adquiriendo prestigio y gloria dentro de esta sociedad. Ganará respeto y ascendencia social, vivirá varias aventuras y se enamorará de una princesa marciana. El tomo número 2 se llama Dioses de Marte. En este libro Carter viaja a Marte en busca de su amada y vivirá distintas aventuras en lugares exóticos y raros como mares perdidos. También se enfrentará a más enemigos como unos sacerdotes que comen carne humana. El siguiente libro de esta saga es el número 49, se llama El Señor de la Guerra de Marte. En este Carter va a viajar justamente a este planeta a rescatar a su amada que está en una cárcel que se ubica en un templo en donde la puso la malvada diosa Isis. El cuarto libro de esta saga marciana se llama Tubia, la Virgen de Marte, y es el número 56 de la colección. Aquí el protagonista es Carteris, el hijo de los dos personajes principales de los tres libros anteriores. Aquí también habrá una princesa raptada y Carteris estará involucrado en la acción. Weinbaum es el siguiente autor del que tenemos un solo libro que se llama Odisea en Marte, es el número 37 de la colección. Es una historia corta, ¿incluirá su secuela? Se llama Valle de Sueños, esperemos que sí. Es la historia de un habitante de la Tierra que queda perdido en Marte y entonces recorre el planeta rojo buscando los medios para volver a la Tierra. En este libro existe vida inteligente extraterrestre, pero tiene la particularidad y la originalidad de que no son seres antropomórficos. No es vida humanoide, sino que se manifiesta en otro tipo de conductas, como vegetales y minerales que cambian de forma. Muy original. Tomo número 41 de la colección es Carmilla, de Defanu. Carmilla es el gran descubrimiento para mí de esta colección. Lo descubrí justamente buscando información para este video, ya que no lo conocía. Luego, en el último de los videos, alguno de los suscriptores, en el último video en vivo que hicimos, me nombró este libro, Carmilla. Para mí es un gran descubrimiento, yo no lo conocía, sinceramente. Es una obra de vampiros y que transcurre justamente antes de Drácula. La protagonista entonces es una vampiresa que busca jovencitas para saciar sus deseos de sangre y otras cosas también. Es una vampiresa atractiva y lesbiana, post-Polidori, es decir, viene después de la obra de Polidori, del que ya hablamos en este canal. Te dejo por acá la reseña del vampiro de Polidori, y pre-Drácula, o sea, está entre la obra de Polidori y la obra de Drácula. Es una obra gótica y fantástica de terror, más romántica que aventurera. Realmente algo distinto de todo lo que venimos hablando. Una obra muy, pero muy interesante, muy pero muy atractiva. Otro de los autores conocidos para nosotros es Haggard, es el autor de Las minas del rey Salomón. Ese es su primer libro. Bueno, su segundo libro es este que está acá, el número 47 de la colección Ella, la mujer eterna. Es también una obra de mundos perdidos, ¿sí? De aventuras. Kor es una ciudad en donde se encuentra una sacerdotisa misteriosa que puede tener los secretos de la vida eterna. Este es el primer libro de una tetralogía. Tengo los nombres de los otros. El segundo se llama Ayesia, el retorno de ella. El tercero se llama Ella y Allen. Y el cuarto se llama La hija de la sabiduría. Estos libros lamentablemente no están en esta colección. El 48 se llama El monje, de Matthew Lewis. Fin del siglo XVIII, novela gótica, nos cuenta las tentaciones que el diablo ejerce sobre un monje de enormes virtudes morales. Es una especie de retelling de la Biblia, ¿no? Un retelling de aquel momento en donde Jesús, antes de ejercer su ministerio público, cuando Jesús realmente se da cuenta de cuál es el futuro que va a tener, se va al desierto y en el desierto se le aparece el diablo y lo empieza a tentar, y lo empieza a tentar, y lo empieza a tentar. Bueno, yo creo que un retelling de eso es este libro, en donde nos cuentan a un monje una buena persona que tiene todas las virtudes morales y empieza a ser tentado. Gótico, terror clásico, pregona el romanticismo y el terror más moderno.
El libro número 50 se llama La isla de los pingüinos de Anatole France. Esta es una comedia que parodia la historia de la civilización utilizando pingüinos como protagonistas. Recuerda a Orwell, obviamente Rebelión en la Granja, pero es anterior y es una sátira distinta a todas las demás. Uno de los mejores autores de todos los tiempos es Eta Hoffmann, claramente, que lo tenemos aquí en el número 51, se llama Los autómatas y otros cuentos fantásticos. Esto es romanticismo alemán. Se retoma la figura del robot, de la cual habíamos hablado en La muñeca sangrienta, para expresar preocupación y admiración hacia los avances de la técnica y de la ciencia. Se pregunta Hoffman, ¿se puede replicar la vida a partir de la materia inerte? Bueno, la ciencia ya ha demostrado que no, pero ahora, en esa época, todavía la teoría de la generación espontánea estaba muy, pero muy en boga. Ni hablar de que Hoffman es uno de los escritores más importantes de todos los tiempos de la literatura alemana y de la literatura fantástica moderna también. Nosotros se llama la obra de Samiatin que ocupa el número 52 de esta colección. Este es un escritor ruso que nos trae otra sátira distópica, en donde antes que 1984, antes hablábamos de Rebelión en la Granja, ahora hablamos de 1984, antes que en 1984, gracias a los avances tecnológicos y a la apatía de la sociedad, resulta que nos vigilan todo el tiempo desde el gobierno. Nosotros, el título hace alusión a la anulación del yo. Es una novela que abre interesantes debates psicológicos. Nosotros hablamos de 1984 en el último video en vivo que hicimos. Bueno, esta es una obra que está relacionada a esa novela. El número 55 es El Rey en Amarillo, de Chambers. En esta obra hay un libro maldito que aparenta traer desgracias a todos los que lo leen. Lovecraft amaba esta obra, la admiraba muchísimo y dijo haber sido influenciado por ella para crear su horror cósmico. Son varias historias relacionadas con la presencia de dicho libro. El número 57 se llama Un habitante de Carcosa y otros cuentos de lo sobrenatural de Ambrose Bierce. Este es un autor satírico que vivió en constante conflicto con los seres humanos, incluso con su familia. El relato que le da título trata sobre un personaje como él, que perdido en un cementerio huye del mundo consumido por una gran enfermedad. Bierce escribió un montón de cuentos cortos, no sé cuánto será que tendrá este volumen. El número 58 se llama Rashomon y es de Akutagawa, autor japonés. Es un relato corto, al igual que el anterior, nos preguntamos si vendrán más en el libro. Trata sobre un hombre que encuentra en las puertas de Kioto, lugar que da nombre a este libro, encuentra a una mujer. Bajo esta puerta se solían arrojar cadáveres en esa época y en ese lugar, y la mujer está robándoles el cabello. Entonces este hombre la increpa y la mujer le dice, soy pobre, estoy robándoles el cabello para construir pelucas, quiero trabajar. Entonces se genera esta discusión. ¿Es una historia fantástica? Más allá del entorno exótico que para la época podía ser a Japón, para Occidente, creo que no. Uno de los autores más importantes que vamos a encontrar en la colección es Henry James. Henry James, en el número 59, nos trae Una vuelta de tuerca. Esto es romanticismo gótico por excelencia, fantasmas en una mansión enorme, una institutriz, dos niños, un misterio victoriano en toda regla. Henry James es uno de los autores más importantes de la historia, ya hablamos de él en la colección de las novelas eternas, porque tiene varias obras protagonizadas por mujeres. No es el caso de esta obra, pero sí de muchas otras. Esta obra está llena de fantasía y suspenso. Otra vuelta de tuerca es uno de los libros fundamentales de la historia del terror. El Gran Dios Pan es el número 62 de la colección, escrito por un tal Machen. Yo sinceramente no lo conocía. Esto es terror erótico que ocurre alrededor del dios Pan, del dios pagano Pan, de la naturaleza y sus fuerzas destructivas. Aquí un científico buscará la manera de comprobar la existencia de ese dios, logrando hacer que se manifieste para que pueda ser visto. Son varios capítulos autoconclusivos cuyos protagonistas se unen en el final. Tenemos en el número 63 La Eva Futura de Auguste Villiers de L'Isle Adam, francés. Esto es simbolismo francés, fin del siglo XIX, relacionado con el decadentismo, este movimiento que se dio en la Belle Época, una época en donde Francia supuestamente se comía el mundo, y los artistas encontraron la forma de criticar todo esto y demostrar la decadencia justamente de esa sociedad. Hay mucha crítica social del fin del siglo XIX en esta obra y en todas las obras de este subgénero. El decadentismo es un subgénero muy importante no solo de la literatura, de todo el arte, y esta obra particularmente de ciencia ficción hizo popular la palabra androide, ciencia ficción con robots, la historia. El protagonista de la historia es nada más ni nada menos que Thomas Edison, quien construye un robot con forma de mujer que intentará reemplazar justamente a una dama de verdad.
El tomo número 64 es La Casa de los Siete Tejados de Nathaniel Hawthorne, el creador de La Letra Escarlata, del que ya hablamos en las Novelas Eternas, una de las obras más importantes de la literatura de Estados Unidos. En este caso, La Casa de los Siete Tejados. En esta obra, una mujer habita una casa que fue arrebatada generaciones atrás a un campesino acusado de brujería. Hay una maldición que la va a perseguir a ella, a la casa y a toda su familia. Es suspenso sobrenatural de una historia que no leí, pero de la que sí me llegaron buenas críticas. El tomo número 65, El Hada de las Migajas, de Nodier. Y aquí ya tenemos una aventura onírica en donde el autor intenta relacionar sueño con realidad a través de la locura, que es para este autor lo que las une. Influido por el psicoanálisis, este autor va a tratar de trascender con su obra el romanticismo de fines del siglo XIX. El número 66, El Italiano. Yo solo encontré la obra de Pérez Reverte, es una obra actual, de 2021. Por eso a mí me resulta muy extraño que esta obra esté en la colección Maestros del Fantástico, porque ni siquiera es una obra de fantasía. No es fantasía, no es un clásico, es una obra histórica y romántica. Si bien Pérez Reverte es considerado merecedor del Nobel a pesar de no haberlo ganado, no es un clásico y bueno, me resulta raro que esté acá, pero sinceramente no encontré otro libro llamado El Italiano y bueno, es ese para mí. Díganme ustedes si son de España o México, si es realmente este el autor o si se trata de otra obra y lo fijamos en los comentarios. El tomo número 67 se llama Avatar y es de Gautier. Es también un cuento corto. ¿Vendrá con más obras? Lo vamos a ver algún día cuando alguno compre el libro y nos lo diga en los comentarios. La historia trata sobre un hombre que se enamora de una mujer casada, noble y rica que no le corresponde. Por lo tanto decide ir a un curandero indio que le vende una magia capaz de permitirle cambiar el cuerpo con el marido de ella. Él accede y a partir de ese momento el marido de la mujer intentará con todo su ingenio revertir esta situación y volver a su cuerpo, y así recuperar a su esposa y su vida. Es una obra que inspiró varias historias modernas del cine. Se me ocurren Viernes de Locos, Si tuviera 13, Avatar misma de James Cameron o Este cuerpo no es mío. Vamos llegando ya al final de esta colección. Nos quedan 3 libros y uno de los autores es ni más ni menos que Mark Twain, que viene con Un Yankee en la corte del rey Arturo, el número 68. De este libro ya hablamos en las grandes novelas de aventuras de Salvat. Es una sátira en la cual un habitante del presente de Mark Twain, del siglo XIX, viaja al reino mítico de Camelot y usa sus conocimientos que le dan haber vivido en el futuro para convertirse en una celebridad y en uno de los hombres más inteligentes de su época y llegar a rivalizar con el mismísimo mago Merlín. El número 69 es Los Mil y un Fantasmas de Alejandro Dumas. El título está claramente inspirado en Las Mil y Una Noches y al igual que las recopilaciones de cuentos de esa época, de la época de Las Mil y Una Noches, como los cuentos de Canterbury o el de Cameron, tiene una historia que une todos estos cuentos, ¿no? Son cuentos contenidos dentro de una historia mayor. En este caso, varios comensales que se cuentan las historias a lo largo de un viaje. Historias que se van sucediendo justamente una detrás de la otra, se van relacionando unas con otras. Hemos hablado entonces de 70 tomos, de 69, y nos queda uno, el último, el número 70, es de Maturín y se llama Melmoth el Errabundo. La última obra de esta colección es quizá la última obra de terror gótico de 1820. Son casi 70 años antes que Drácula y en ella el personaje hace un pacto justamente con el diablo para tener vida eterna. Este personaje se va a cansar en un momento de vivir y no va a hacer otra cosa que buscar a alguien a quien pasarle esta carga, la carga de vivir eternamente. Vivir eternamente se va a convertir justamente en una tortura para este personaje. Esta obra claramente está inspirada en el Fausto de Marlowe y en la leyenda antigua germana. Bueno, no sé qué les ha parecido a ustedes entonces este video. Hace horas que estoy grabando, pido disculpas si por ahí en algún momento no, no suena bien, ¿eh? Estoy un poco cansado, la verdad, estoy cansado. Hablé muchas horas, esto ha durado mucho más que los directos que hacemos de 2 horas y pico. Gracias por haber visto el video, por haber llegado hasta acá. Espero que no se me haga demasiado largo cuando empiece con la edición. Voy a darte antes de irme cuáles son para mí los imprescindibles de esta colección. Los imprescindibles, aquellos que deberías comprar en el caso de no tener dinero para toda la colección. De Herbert George Wells claramente tenemos 4. La máquina del tiempo, La guerra de los mundos, El hombre invisible y La isla del doctor Moreau. Esos son
los imprescindibles de al menos Wells. Después, el número 2, Drácula, de Stoker, Mary Shelley, el 3, Frankenstein, de Edgar Allan Poe, los tres que componen las narraciones extraordinarias, El gato negro, La caída de la casa Usher y El escarabajo de oro, son imprescindibles. También las aberturas de Arthur Gordon Pym también es un imprescindible para mí. De Stevenson, El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde. De Wilde, El retrato de Dorian Gray. Te estamos dando los que para mí son los más importantes, ¿sí? No tienen que serlo para todos. De Henry James, por supuesto, Una vuelta de tuerca, el número 59 de la colección, es un imprescindible. De Mark Twain, Un yankee en la corte del rey Arturo, otro de los imprescindibles sin lugar a dudas. De Lovecraft, La llamada de Cthulhu, es su libro más importante y es un imprescindible. El fantasma de la ópera de Gaston Leroux, más allá de no ser una obra de fantasía, es para mí un imprescindible. De Arthur Conan Doyle, El mundo perdido, es por supuesto también de los imprescindibles. Y bueno, de Julio Verne tenemos De la Tierra a la Luna, que tampoco es un libro de fantasía, pero yo lo veo como un imprescindible porque claramente en tu biblioteca de la Tierra a la Luna tiene que estar, y si es posible también su secuela, que esperemos venga en esta colección. 18 números de 70, te hice un recorte bastante interesante, por si no tenés mucho dinero, un recorte importante, hicimos, y solo nombramos los libros más importantes, para mí más trascendente. Esto es subjetivo, repito, no tiene nada que ver con lo que tal vez puedas decidir vos, por eso es que hicimos en este video el análisis uno por uno de los 70 tomos. Espero que te haya gustado el video. Es un video muy largo. Por favor, no te olvides de darle like si llegaste hasta acá. Es importante para mí que dejes, aunque sea un comentario, un like para apoyarme, para que este video le llegue a más gente y crezcamos en el canal. Suscríbete si no lo hiciste, suscríbete al canal, que ya somos casi 500 personas en esta maravillosa comunidad. Hablamos de libros y la pasamos muy bien, hacemos directos de vez en cuando y charlamos directamente con los suscriptores, y también estos videos informativos en donde hablo de mi pasión, que son los libros. Mi nombre es Germán. Si te gustan estas colecciones, te dejo el video aquí del análisis de las grandes novelas de aventuras, 60 tomos de Salvat, y si ya lo viste, te dejo acá abajo el que según YouTube es el video más interesante para vos de lo que tenemos en el canal. Yo me despido y nos vamos a estar viendo en el próximo video.